quería dejar testimonio, bueno, de una experiencia de la cual he sido testigo. Ha sido una bella sanación de una amiga muy querida mía, que bueno, ella está en su proceso y hoy ha elegido pues estar tranquila, asumiendo, y de momento no lo va a hacer público, pero sí en el futuro. Entonces, bueno, esta ha sido una sanación canalizada a través de Juan Carlos Caferata, y el ser canalizado le llamamos Kua, que es un pleiadiano de muy alta frecuencia y dimensión, que en realidad esta entidad, este ser, ha estado físicamente en el espacio donde se encontraba mi amiga. De hecho, mi propia amiga ha visto y nos ha dicho que ha observado a este ser, así como, bueno, a un grupo de seres que estaban ahí a una cierta distancia por respeto, pero apoyando. Esta amiga ha sentido también cómo se le sacaba una especie de energía densa, oscura, que ella tenía en el vientre y que ella ha denominado como una especie de moco verde, algo muy denso, ¿no? También esta amiga nos relataba cómo este ser ha llegado un momento en que se ha como recostado sobre ella. Ha sido una experiencia suave y muy, muy calmada, muy pacífica, y realmente ha sido agradable, ¿no? Y bueno, yo he presenciado todo esto por video WhatsApp, desde la distancia también, y lo que yo he podido observar es un movimiento como de sombras y luces sobre su cuerpo, como un juego, un movimiento, ¿no?, de sombras y luces. Sobre todo se observaba en la parte del tronco. Pero asimismo he observado en otro momento cómo esas sombras eran como barridas hacia la zona de las piernas y saliendo por los pies. La verdad es que era muy curioso cómo ese movimiento de sombras estaba circunscrito a su propio cuerpo, y esto de forma milimétrica. Lo digo porque he maximizado la imagen. Yo estaba intrigado, y en el espacio contiguo a su cuerpo, que yo veía de perfil, ni siquiera en la pared ni en la camilla donde estaba tumbada, no se apreciaba ninguna sombra, ¿no? Además de eso, bueno, se ha notado una energía inmensa que yo he podido notar en la distancia también, una gran apertura de todos los chakras, hasta el chakra de la corona en la cabeza, con signos también ya físicos. Y bueno, una emoción que ha sido compartida y como sentimiento de que algo especial había ocurrido, ¿no? Se ha generado una atmósfera un poco como mágica, ¿no? Yo, bueno, seguidamente a esto, pues quería saber algo más sobre esta experiencia, y con el ser que yo canalizo, que se denomina, su nombre es Astiro, pues me ha dicho lo siguiente sobre esta experiencia, y bueno, yo creo que abarca más en realidad. Él me ha dicho: la verdad existe, queramos verla o no. Muchas veces tenéis un programa que os hace daño y no queréis soltar. Muchas veces esa parte se desprende, pero queda otra, más sutil y más profundamente arraigada, tanto que la reconocéis como propia. Muchas veces esperáis una sanación o ayuda que solucione vuestras vidas, y no os dais cuenta cómo no soltáis esa parte que habéis integrado en vuestra propia personalidad. Para soltar hace falta perspectiva, meditarse uno mismo, introspección, ser el que observa. Muchas veces debéis primero aceptar, porque aún no comprendéis. Es decir, primero aceptar y luego empezar a comprender y daros cuenta que si aceptáis, comprendéis y asumís,
estaréis consiguientemente preparados para trascender. La verdad que ha sido una canalización intensa. Yo en parte no me la esperaba, me ha sorprendido y sobre todo he captado mucha intensidad, ¿no?, por parte de este ser. Entonces, bueno, aquí cada cual pues puede reflexionar y sacar su mensaje, ¿no? Siempre los mensajes de estos seres suelen ser muy intensos. Os voy a transmitir otro mensaje, porque yo en un momento dado le pregunté qué me faltaba para empoderarme y para avanzar en mi despertar. Y este ser me contestó algo que yo no esperaba y que me sorprendió una vez más. Porque muchas veces pensamos que o intuimos o queremos buscar las soluciones fuera de nosotros, ¿no? Y este ser me contestó: tienes que ser tú mismo, recuperar esa esencia que eres y has olvidado. No es recordar, es renacer de nuevo, ser otro tú mismo, recuperar tu fractal y dejar que se expanda en todos los ámbitos de tu ser y de tu vida. Tienes que recuperar el hilo que te une con esa esencia que eres. Recuperar tu energía y tu frecuencia que reflejan el lugar que ocupabas en la fuente. Sí, tenías una personalidad, pero tenía que expresarse para tomar forma y expandir tu ser. Ese amor que sientes, esos deseos de ayudar y hacer que el mundo sea poco a poco un lugar mejor donde vivir, amar y experimentar. Cuando sobrevueles la experiencia sin perder el punto de conciencia, cuando en cualquier situación que pueda darse mantengas la frecuencia en lo más alto, cuando puedas amar a los que te torturan y mirarles a los ojos sin rencor ni miedo, entonces, amigo mío, serás un creador digno de la fuente que te creó.